Desde la ONU, sin compasión. Saludos del equipo Desmontando Babylon. Muchas gracias, Milesker, por la acogida de la primera entrega. Gracias por los comentarios y por todo el apoyo recibido. Os damos la bienvenida a esta segunda parte de la serie dedicada a Naciones Unidas, donde veremos el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y en concreto dos organismos especializados, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tenemos el organigrama del Sistema de Naciones Unidas con el que vamos a trabajar durante esta serie de vídeos, donde tachamos al Consejo de Seguridad que hemos visto en el anterior. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que os recuerdo, ha suspendido nuestra revisión. Ahí tenemos a la palomita de la paz muy mosqueada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, supuestamente garante de la paz mundial, pues parece ser que no ha cumplido con esa función. Y nos vamos a por el Consejo Económico y Social. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, los dos organismos especializados de Naciones Unidas para fomentar el desarrollo, controlar la economía mundial, otorgar préstamos, erradicar hambre, pobreza y desigualdad. La fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se remonta a 1944 a los acuerdos de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods permitió a Europa Occidental recuperarse de forma estable con tipos de cambio fijados al dólar estadounidense hasta 1970. Comenzamos con el Banco Mundial, fundado en 1944, activo desde 1947. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el Banco Mundial a lo largo de su historia. Antes de 1969, los préstamos al desarrollo y la reconstrucción proporcionados por el Banco Mundial eran relativamente pequeños. Gobernaba el conservadurismo fiscal y las peticiones de préstamos seguían criterios estrictos. El primer país en recibir un préstamo del Banco Mundial fue Francia. Desde 1969 hasta 1980, el director del Banco Mundial fue Robert McNamara. Quedaos con este nombre que seguramente suene a muchos porque volverá a aparecer a lo largo de la serie. En 1980, McNamara fue sucedido por Alden Clausen, quien reemplaza al economista jefe del Banco Mundial y nombra a Anne Kruger, quien destacó por su crítica sobre la financiación al desarrollo y por describir a los gobiernos del tercer mundo como estados buscadores de rentas. Durante los años 80, el banco se centró en los préstamos para pagar la deuda del tercer mundo y las políticas de ajuste estructural diseñadas para optimizar las economías de las naciones en desarrollo. Al final de la década de los 80, la propia UNICEF informó que los programas de ajustes estructurales del Banco Mundial eran los responsables de la disminución de la salud, de los niveles de alimentación y educativos de decenas de millones de niños de Asia, Latinoamérica y África. A comienzos de 1989, en respuesta a la dura crítica de muchos grupos, el banco empieza a incluir grupos medioambientales y ONGs en sus préstamos para mitigar anteriores efectos de sus políticas de desarrollo. En la propia Wikipedia, si os vais al final de toda la historia del Banco Mundial, aparecen un montón de críticas sobre determinados proyectos que ha financiado el Banco Mundial y precisamente no eran socialmente aceptables ni los mejores políticamente correctos. Cuando decíamos en la primera entrega de esta serie que el sistema de las Naciones Unidas es difícil de comprender, UNICEF denuncia al Banco Mundial. UNICEF, que es una agencia de Naciones Unidas bajo mando de la Asamblea General del Secretario de Naciones Unidas, y el Banco Mundial, que es un organismo autónomo bajo el mando del Consejo de Jefes Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas, pues resulta que están, digamos que enfrentados o enfadados porque la labor de uno está fastidiando la labor del otro. Lo que nos preguntamos es por qué UNICEF no estaba supervisando las salidas del Banco Mundial que mejoraban la calidad de los niños en países pobres o en vías de desarrollo. Y ahora vamos a conocer un poquito la historia del Fondo Monetario Internacional, fundada también en 1944, activa desde 1947, sin embargo hasta 1976 el FMI tiene un papel discreto. ¿Qué ocurre en 1976? En 1971 el dólar, la divisa de cambio, deja de estar respaldada por mercancía alguna que lo avale. Y en 1976, al desaparecer el sistema de cambio fijo, el FMI toma un papel preponderante en el otorgamiento de créditos a los estados a cambio de que estos implementen sus recomendaciones. Así que a partir de 1976 el FMI comienza a ser el controlador del sistema económico mundial, aplicando las reglas del comercio de los países occidentales y obligando a todos los países a claudicar con dichas normas, y quien no cumpla será intervenido por el FMI. ¿Cuándo creéis que es la primera intervención del FMI a un país? Nosotros en eso estábamos un poco despistados, creíamos que había sido antes de la fecha que vais a ver ahora. Ahí lo tenéis, 1994, México. Y ahí tenéis las intervenciones del FMI hasta el 2018.
1994, un año a recordar, porque nos va a salir en este mismo vídeo un poquito más adelante. Vais a entender por qué lo decimos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están activos desde 1947, pero como hemos visto en su historia, luchando realmente contra la pobreza y en pos del desarrollo a partir de 1970 más o menos. 50 años en acción. En estos vídeos que vamos a dedicar al Banco Mundial y al FMI vamos a leer algunos párrafos extraídos de la investigación que se publicó en un libro del año 2015. El libro se titula Crisis económica y apocalipsis y el autor es Gabriel Guldenmar Ortiz. Y vamos a comenzar con un extracto de este libro. Sin duda alguna, uno de los mecanismos de robo organizado y sometimiento económico más cínicos y efectivos es la llamada deuda externa. Todo empezó con el sutil engaño de los créditos con intereses pequeños, presuntamente destinados al desarrollo de unas naciones exhaustas tras el colonialismo y a las que se les vendió la idea de la competitividad y el desarrollo económico a la occidental. El conocido como Tercer Mundo eran, hasta mediados del siglo XX, un conjunto de colonias de países europeos desangradas por sus metrópolis que no se habían preocupado de crear infraestructuras ni servicios sociales para los nativos. Ningún país europeo se ha situado hasta 2015 en una posición crítica con su pasado colonial o ha ofrecido reparaciones. Aún no se han disculpado ni compensado por ello. Esto lo escribe Gabriel Guldenmar Ortiz en su libro Crisis económica y apocalipsis. Precisamente gracias a este libro conocimos lo que en su día pudo ser y no fue el NOEI, un organismo que tendría estas siglas y que serían las siglas Nuevo Orden Económico Internacional. Era una propuesta para la creación de un organismo internacional a petición de los países recién independizados de África, que habían sido colonias hasta mediados del siglo XX. Dicho organismo funcionaría bajo el sistema de Naciones Unidas. Ahí vemos el mapa de África con las banderas que poseían esos territorios. Francia, tenemos la bandera del Reino Unido, la bandera de España, la bandera de Portugal, la alemana, la belga, la holandesa, todos estaban en África. El continente más rico tiene petróleo, tiene oro, tiene hierro, tiene algodón, uranio, café, té, diamantes. La intención de estos países era 100% entendible, no querían caer en garras de la banca internacional o de las grandes corporaciones internacionales. ¿Y cuáles eran los principios de este organismo, del NOEI? Pues la eliminación de los desequilibrios y las desigualdades que caracterizaban la situación vigente en 1974. Esto fue lo que asustó a la banca y a las grandes multinacionales. En el artículo 2 defendía el derecho de los estados a nacionalizar propiedades y recursos que estuvieran en manos de inversores extranjeros y propugnaba la creación de asociaciones de productores de materias primas del tercer mundo. Ahí tenéis el motivo. Estoy a favor de la igualdad de oportunidades, pero dentro de la misma clase social, naturalmente. Los países africanos querían evitar esto. África entonces, ahí tenéis al oeste representado por un señor con trabuco y una cadena que pone esclavo. Y en la foto de la derecha tenéis África ahora, en la misma imagen del señor de Occidente con la cadena que pone deuda y el señor de Occidente en vez de tener un trabuco tiene una agenda. ¿Qué ocurrió con esta propuesta del NOEI a petición de los países en vías de desarrollo? ¿Qué se votó en la ONU? El proyecto NOEI fue llevado a votación en Naciones Unidas en 1974 y el resultado fue 120 países a favor, 6 países en contra y 10 abstenciones. Los 6 países en contra eran Estados Unidos, Reino Unido, la República Federal Alemana, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, y 10 abstenciones. Las 10 abstenciones, entre ellas estaban Francia, Japón, Italia, Canadá, Holanda, Israel, Irlanda y España. Pese a la abrumadora mayoría, el proyecto NOEI se paralizó y nunca vio la luz. La fuerte oposición recibida acabó relegando el proyecto al olvido. Las grandes potencias, por ejemplo, en reuniones de la OCDE en París, hicieron explícita mención de su intención de impedir el desarrollo del NOEI, a cambio de resolver en un par de décadas el subdesarrollo, algo que por supuesto jamás cumplieron, sino que empeoraron, como vamos a ver en este episodio.
Sí, pero no. Ganas la votación en Naciones Unidas, pero no va a ningún sitio. Se rechaza la creación del NOEI pese al resultado de la votación. ¿Y entonces qué ofrece Naciones Unidas para evitar el engaño, el expolio o el posible endeudamiento excesivo de estos países recién independizados? Bueno, pues acepta el compromiso de la OCDE, de las grandes potencias mundiales, que están respaldadas por la banca internacional y por las grandes corporaciones, más organismos especializados en Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y en este caso también se incluye la UNESCO para todo lo que tiene que ver con cultura y educación. 1974 adquieren el compromiso de resolver en un par de décadas el subdesarrollo. 1974 más 20, 1994. Ese año debería de haber sido ya el año feliz para el planeta Tierra. Enviados de la banca privada, del Banco Mundial, ministros de los países del hemisferio norte, usaron todas sus herramientas de persuasión para que los gobernantes de estas naciones subdesarrolladas, recién independizadas, accedieran a pedir préstamos. Ofrecían bajas y variables tasas de interés acompañadas de importantes comisiones por cada trato firmado. Una parte importante de estas ayudas consistía en créditos a la exportación, que implicaban el compromiso de seguir comprando productos elaborados por las empresas de los países donantes. Así, las potencias del norte favorecían el endeudamiento de sus antiguas colonias al tiempo que conquistaban nuevos mercados para activar sus economías. Aquí tenemos el Banco Mundial. He puesto el logo del BIS porque el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, es el banco de los bancos centrales. Estamos hablando de que países donaban dinero, sus bancos centrales. Estamos hablando de que banca privada donaba dinero a estos países y el BIS los recoge a todos. Pero una vez contratados los préstamos, los bancos centrales de todo el mundo, de esos países del norte, empezaban a subir abusivamente los intereses cada vez más. El sur no puede pagar, porque los intereses no dejan de subir. Sus productos elaborados son obstaculizados en los mercados y el precio de las materias primas no deja de bajar. Hola, ¿me recuerdas? Uy. Soy el antes conocido como Pequeño Interés. Uy. He crecido y ahora soy muy grande. Ahora me llaman el monstruoso interés porque dicen que doy mucho miedo. Vaya con el pequeñín, se ha convertido en todo un monstruo. El norte sigue ofreciendo créditos al sur para seguir pagando los anteriores y así el endeudamiento llega a un punto en el que hay que intervenir. El plan Brady consiste en eso, en un nuevo endeudamiento, pero esta vez viene del Banco Mundial y con este endeudamiento se pagan las deudas que se tenían con los bancos y las empresas del norte que recuperan su dinero y además aprovechan el bajo precio de las haciendas y de las empresas del sur para adquirir un montón de nuevo patrimonio. Y aquí aparece el siguiente gran organismo especializado, el Fondo Monetario Internacional, que obligará al sur a adoptar duras condiciones de ajuste si quiere seguir recibiendo los préstamos del Banco Mundial. Y estamos en 1984. En 1974, aquellos que se comprometieron a resolver en un par de décadas el subdesarrollo, llegados 10 años más tarde, provocan una situación insostenible por el excesivo endeudamiento de los países pobres o en vías de desarrollo. Se tiene que renegociar la deuda externa y entonces entran en juego el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y al Fondo Monetario Internacional, como veis en el chiste, fábrica mundial de indigencia y con mucha razón, que impone condiciones extremas para deudas externas. El Banco Mundial junta a una serie de donantes, que son bancos privados y los miembros del Club de París, que acuerdan que solo van a ayudar y van a darle ese dinero a aquellos países que cuenten con el visto bueno de las instituciones financieras internacionales. Obviamente los países endeudados, que dependen enormemente de esos recursos, no tienen más remedio que capitular uno tras uno ante la presión de sus acreedores. El Club de París está compuesto por 19 países prestamistas que tienen como objetivo maximizar los pagos de la deuda externa. Sus miembros deciden de manera conjunta las medidas más adecuadas para alcanzar este propósito. Se reúnen y negocian con los países deudores. Estos últimos se presentan ante el club de forma individual. No se les permite asociarse a ningún país con otro en el caso de pagar sus deudas. Fijaos qué condiciones. Las condiciones que impone el FMI, las condiciones que impone el club de prestamistas.
Un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te pide que se lo devuelvas cuando se va a poner a llover. Una verdad tan grande como una catedral, la dicha por el señor Mark Twain. Permítanme la interrupción. Y, un momento, ¿qué desea este señor? ¿Se ha comentado de quién era propiedad el paraguas? Siempre tiene que haber alguien que tenga que decir la última palabra. ¿Qué le vamos a hacer? Así son los banksters. El Dios Mercado OS lo agradecera. ¿Eso será por delante o por detrás? Y hasta aquí llega la segunda parte de la serie de vídeos desde la ONU sin compasión. En el próximo episodio continuaremos con la historia del FMI y del Banco Mundial. En este episodio hemos visto la no creación de un organismo llamado NOAI en 1974, cómo se llega a un compromiso para acabar con el subdesarrollo en 20 años y cómo llegados a 1989 la deuda de los países recién independizados, de los países en vías de desarrollo pobres, es impagable y hay que renegociarla. Y entonces hace su aparición el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su máxima expresión. 1994. Año de la primera intervención del Fondo Monetario Internacional a un país, México. Vaya, parece que en lugar de mejorar y acabar con el subdesarrollo, la cosa ha empeorado bastante. Sabremos también qué ocurre con estos países en los que la deuda externa crece y no deja de crecer y el precio de las materias primas, como acción directa, pues baja y no deja de bajar. Sabremos qué tiene que ver las imposiciones del FMI con estos resultados. Y llegaremos hasta el gran robo final. El gran robo final, que es el cambio de la deuda externa por recursos naturales de los países empobrecidos o en vías de desarrollo. Desde la ONU sin compasión. Perfecto. Hijos de puta. Un banquero es un señor... Mierda. No importa. Un banquero es un señor... Ha salido. ¿Qué señor era el paraguas? Discúlpenme un momento. ¿Se ha comentado algo de quién era? Desde la ONU sin compasión.